Ozuna bajo el ojo del huracán nuevamente. ¿Qué ha pasado? Bueno, resulta, pasa y acontece que una modelo llamada Jillian Atkinson básicamente lo ha acusado de varias cosas. Entonces yo te traigo aquí Ozuna, el lado oscuro de la isla. Ozuna, el lado oscuro de la isla, donde trataremos todo en lo que Ozuna ha estado de cierta manera involucrado hasta la fecha. ¿Qué pasa? Hay varias noticias que se da con esto. Entonces, lo que está pasando ahora con Ozuna y una modelo que lo señala supuestamente haberla golpeado, la noticia que aparece en la imagen se refiere a una acusación publicada el 24 de agosto de 2026 por la modelo e influencer puertorriqueña Jillian Atkinson contra Ozuna. Atkinson afirma que mantuvo una relación sentimental con el cantante y mucha gente pregunta, pero acá, ¿y él no era casado? Él no era casado. Entonces, y que durante esa relación habría sufrido maltrato físico, verbal y psicológico. Para responsabilizarse, sencillamente publicó en sus redes sociales fotografías de lesiones que atribuye supuestamente agresiones, imagen en la que aparece junto a Ozuna, captura de conversaciones privadas y registros de llamadas. Uno solamente más fuerte de su publicación fue un mensaje en el que recibió que si algo le ocurriría, responsabilizaba nuevamente a Juan Carlos Ozuna. También afirmó que la artista supuestamente la golpeaba de manera recurrente y describió una relación marcada por celos, discusiones y humillaciones. Además, Atkinson mostró conversaciones que atribuye a Ozuna. En ellas aparecen mensajes de carácter sentimental, pero también intercambio en lo que, según ella, se evidencia relación conflictiva. También publicó registros de múltiples llamadas de un contacto identificado como Jan Ozuna, que presentó como parte de las alegaciones de supuesto acoso. Yo puesto porque, dime tú, lo que uno me pregunta, pero Ozuna es casado entonces. Pero hay que hacer una distinción fundamental. Hasta el momento de las publicaciones consultadas, esto es una acusación pública por parte de ella, no una condena ni un hecho jurídicamente probable. Entonces, Ozuna no había respondido públicamente a las acusaciones según los reportes disponibles y tampoco se había informado de una determinación jurídica que estableciera, tú sabes, que cometió agresión. Por eso, periodísticamente, lo correcto sería hablar de Jillian acusa a Ozuna simplemente de presunto maltrato físico, verbal y psicológico y no afirmar nada efectivamente de la golpeo de eso. De hecho, este documental que yo voy a hacer de varios, porque lo titulo Ozuna, el lado oscuro de la isla, porque Ozuna se ha visto involucrado en varios casos ahí que se menciona su nombre. Entonces, ¿por qué esta acusación resulta especialmente fuerte para Ozuna? Bueno, porque no aparece en el vacío. Ozuna lleva prácticamente toda su carrera enfrentándose periódicamente a controversias de distintas naturalezas, incidentes físicos, problemas con autoridades, conflictos con otros artistas, polémicas personales, el caso de Kevin Fresh, acusaciones relacionadas con material íntimo y ahora una acusación de violencia dentro de una relación. Entonces, esto no significa que todas las acusaciones sean ciertas ni que exista un patrón jurídicamente demostrado de conducta criminal. No, nada de eso. Nada de eso. Pero desde el punto de vista de su imagen pública, sí significa que cada nueva controversia encuentra un historial previo que lo vuelve a colocar al artista en el microscopio y sale obviamente toda esa polvadera debajo de la alfombra. Y ahí es precisamente la importancia, tú sabes, de la noticia de Jillian. Entonces, ¿qué pasa? El historial de controversia de Ozuna desde 2017 hasta la fecha. Problema en Colombia, uno de los primeros grandes escándalos internacionales de Ozuna ocurrió en enero de 2017. El cantante y miembro de su equipo fueron retenidos durante horas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia, después de un incidente con funcionarios de migración. ¿Qué pasa?
Según el entonces director de Migración de Migración de Colombia, Ozuna habría insultado a funcionarios y posteriormente hubo resistencia de intercambio de insultos con miembros de su comitiva. Las autoridades decidieron inicialmente inadmitirlo y posteriormente permitieron su entrada después de ofrecer disculpas. Ozuna también terminó ofreciendo disculpas públicamente a Colombia y a los funcionarios de migración. Este episodio fue importante porque ocurrió muy temprano en su exposición internacional. Ahí fue que empezó a parar. ¿Qué pasa? El famoso microfonazo a un seguridad. Ese microfonazo, ese fundazo que le dio seguridad, meses después, en julio de 2017, ocurrió uno de los episodios donde él le da ese microfonazo. ¡Pum! ¡Pum! Entonces, ahí se da eso, ese microfonazo. Meses después, en julio de 2017, ocurrió uno de los episodios más recordados de la carrera de Ozuna. Durante un concierto en el United Palace de Nueva York, el cantante tuvo un enfrentamiento con un miembro de seguridad que se encontraba cerca del escenario. Ozuna reclamó que se retirara y después de la discusión lo golpeó en la cabeza con el micrófono. El incidente quedó grabado en video y rápidamente se volvió viral. El problema no terminó allí. Después de este golpe se produjo una trifulca entre miembros de seguridad del artista y trabajadores del lugar. Posteriormente, Ozuna reconoció que había cometido un error y ofreció disculpas tanto a la persona afectada como al público. Este episodio es relativamente para entender la percepción del público de Ozuna, porque es uno de los primeros casos donde su propio comportamiento físico quedó registrado en video. O sea, mucha gente dice, coño, pero aquí está como vaina. ¿Qué pasa? Otro punto, el tiroteo donde murió Carlos Tonka Báez Rosa. Poco después apareció una controversia todavía más delicada. En agosto de 2017 se encontraron cerca del lugar donde fue Carlos Báez, conocido como Tonka. La víctima fue baleada y Ozuna logró salir ileso. Se vinculó que su vehículo estaba estacionado cerca del lugar y posteriormente las autoridades lo requisaron como parte de la investigación. En el interior le encontraron una sustancia que dio positivo a cannabis. El episodio generó una enorme cantidad de especulaciones porque Ozuna conocía a la víctima y estaba en el lugar del tiroteo. Pero hay que separar, obviamente, estar presente en una escena que estar involucrado en el crimen. El hecho de que las autoridades investigaran su vehículo no significa necesariamente que Ozuna fuera responsable de eso. De hecho, posteriormente se informó que no sentía un vehículo directo entre su vehículo y el tiroteo. Todo eso ahí, pero lo que queremos dejar aquí es que Ozuna siempre, no sé, lo persiguen los problemas. Entonces, llegamos a Kevin Fresh, señora. Yo creo que una de las controversias antes del bimbolazo de Ozuna, probablemente más lo ha perseguido Ozuna, es esta, que es el capítulo más complejo de todo. En enero de 2019 fue puesto fuera de la tierra en Puerto Rico el trapero Kevin Fresh. Fresh fue baleado mientras conducía una motocicleta en Santurce. Poco después de su muerte salió a la luz una controversia relacionada con Ozuna y un video íntimo grabado cuando Ozuna era menor de edad. El equipo de Ozuna reconoció que el video existía y sostuvo que el cantante había sido víctima de extorsión. Su abogado, Antonio Zagaya, afirmó entonces que Kevin Fresh había exigido dinero para evitar que el material se hiciera público según esa versión. Ozuna había pagado alrededor de $50,000 y posteriormente acudió a las autoridades. Ozuna también pidió disculpas públicamente por el contenido y explicó que se trataba de un error cometido cuando era adolescente. ¿Qué pasa? Eso no queda ahí, porque poco después ¿qué tiene que ver con Kevin Fresh esto? Y el asesinato. Aquí comienza la parte más delicada. Debido a que Fresh fue asesinado poco después de aquella controversia, surgieron especulaciones que relacionaban a Ozuna con el crimen. La familia de Fresh llegó a señalar públicamente a Ozuna y a su antiguo manejador, Vicente Saavedra. Ozuna también negó
tener cualquier participación en el asesinato, y en el 2023 volvió a ser cuestionado sobre el caso y respondió que no tenía nada que ver con la muerte de Fresh. Pero aquí existe un giro particularmente importante. En el 2023, la fiscal Besaida Quiñones afirmó que, según la información que había obtenido del FBI, no se había determinado que Kevin Fresh hubiera extorsionado a Ozuna, sino que los pagos habrían sido realizados voluntariamente. O sea, eso cambia bastante la lectura histórica del caso. Es decir, versión inicial de Ozuna, equipo, fuimos víctimas de una extorsión. Versión posterior, atribuida por la fiscalía a los hallazgos del FBI, no hubo extorsión a los pagos, fueron voluntarios. Y paralelamente, el asesinato de Fresh continúa sin resolverse públicamente. En el 2023, Primera Hora reportaba que 4 años después del crimen todavía no había arrestado por asesinato y la investigación continuaba. Por eso no es correcto tampoco, por eso digo, no es correcto de afirmar que Ozuna tuvo que ver algo con Fresh. No existe una condena todavía contra ese caso. Lo que sí es cierto es que su nombre quedó permanente asociado al caso debido a la relación entre el video íntimo, los pagos y el desvivimiento. ¿Qué pasa? Llega conflicto con Don Omar. Otro capítulo importante fue su enfrentamiento con Don Omar. La relación comenzó de manera bastante diferente. Incluso hubo colaboraciones y proyectos en los que ambos estuvieron vinculados. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron diferencias. Ozuna llegó a expresar que no quería trabajar con Don Omar, mientras que posteriormente comenzaron a aparecer indirectas entre ambos. El conflicto se convirtió en una especie de beef generacional. Don Omar respetaba a una generación anterior de reggaetón y Ozuna a la nueva generación, que estaba tomando el control de la industria. En el 2019, la disputa volvió a cobrar fuerza después de publicaciones de Don Omar relacionadas con la práctica de la industria musical y las reproducciones digitales. Lo interesante es que este conflicto finalmente no terminó en una enemistad permanente. Años después, ellos se encontraron y llegaron incluso a hablar de una posible colaboración, lo que demuestra, tú sabes, ahí. Llega también el distanciamiento con Anuel AA. Este otro conflicto que tuvo bastante repercusión. Ozuna y AA fueron durante años prácticamente inseparables. La ocasión, Bebé, Cambio y otros proyectos ayudaron a convertirlo en una de las parejas más exitosas del trap reggaetón. Pero alrededor de 2020 comenzó un distanciamiento. Ozuna confirmó públicamente que ya no estaba en su mejor momento de amistad. Lo interesante es que Ozuna no escribió aquello como una guerra abierta. Explicó que tenían diferencias personales, que discutían, se reconciliaban y volvieron a discutir. Compartió su relación con la de dos hermanos. Posteriormente explicó que existían cosas personales que habían afectado la relación. También llamó la atención que Anuel no apareciera en el álbum Enus, lo que alimentó obviamente eso ahí. ¿Qué pasa? También la demanda relacionada con lo contigo. Hay controversias menos conocidas pero importantes si queremos hacer una historia completa. 2020-2021, músicos panameños presentaron una acción relacionada con un supuesto plagio de la melodía de W.T., el León Contigo y sus remix. La demanda involucró a J Balvin, Tyga, DJ Snake y también a los artistas que participaron en el remix, entre ellos Ozuna, Arjuna Techa, Nicky Jam, Sesh Darrell. La reclamación ascendía a unos 20 millones. Importante, eso no significa que Ozuna fuera declarado culpable del plagio. Su nombre apareció porque participó en un remix de una canción que estaba siendo cuestionada legalmente. Es otro ejemplo de cómo un artista puede quedar involucrado en una controversia jurídica por formar parte de un proyecto musical. O sea, tampoco nada que ver. Entonces, lo que hace diferente del caso Jillian, de la modelo, y aquí llegamos a un punto central. El caso de Jillian es diferente a varias controversias anteriores. El aeropuerto de Colombia, de un conflicto con las autoridades, el caso de seguridad, de una agresión, el caso Tonkan, hablamos de estar presente cerca de una escena de asesinato sin que se demostrara que él tuviera nada que ver con esto. El caso de Kevin Fresh, hablamos de una relación extremadamente complicada entre un video íntimo, pagos, acusaciones de extorsión y un asesinato que continúa siendo obviamente un caso controvertido que aún no se cierra.
caso de Don Omar Anuel, pero ahora aparece una mujer que afirma haber mantenido una relación sentimental con Ozuna. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Y qué presenta fotografías de lesiones, conversaciones y registros de llamada como supuestos elementos de respaldo. Eso hace que la repercusión pueda ser diferente. Miren, hay que contar algo en este caso de esa modelo que acusa supuestamente a Ozuna de una relación y que en esa relación la golpeada y demás. Si existe una relación, lo primero Ozuna es casado, eso obviamente vale. Otra cosa, hemos visto muchos casos en que una tipa acusa a un hombre o algo y resulta el caso que simplemente son cosas de celos o que simplemente había un trato y ese trato se dejó de dar. Ojo, no estoy diciendo que sea el caso de la modelo, sino estoy diciendo que se han dado muchos casos que han resultado así. Entonces, la gente se pregunta, ¿estamos ante un patrón de Ozuna? Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque no sería responsable decir, Ozuna tiene un patrón comprobado de violencia contra mujeres. No podemos decir eso. No, ¿por qué? No hay base suficiente para afirmar eso. Él legalmente no ha estado judicializado y nada de eso. Sí se ha visto involucrado en ciertos casos, pero nada que ver. Lo que sí podemos decir es que existen una sucesión de controversias públicas a lo largo de su carrera. 2017, problema con migración en Colombia, agresión a un miembro de seguridad, presencia cerca del asesinato de Tanca, requisa de su vehículo hallazgo de cannabis, 2019, video íntimo grabando cuando era adolescente, acusación de extorsión relacionada con Kevin Fresh, el asesinato de Kevin Fresh, ahí, tú sabes, se vincula a su nombre, especulaciones sobre posibles relaciones entre ambos acontecimientos, y Ozuna ha negado todo eso, que él haya tenido que ver con todo eso. Entonces, ¿qué te digo? Ozuna lo que sí tiene como que de cierta manera darse un despojo porque en el 2023 vuelve a negar problemáticamente cualquier relación con el asesinato de Kevin Fresh. La fiscalía introduce una versión distinta sobre los pagos realizados a Fresh. Entonces llega esta acusación de esta modelo que dice ser que Ozuna, o sea, hasta ahora no hay nada claro. Ozuna ha guardado silencio. Entonces, hasta ahora, hasta donde yo sé, entonces Jillian Atkinson lo acusa de presunto maltrato físico, verbal y psicológico y supuesto acoso. Y la gran pregunta, ¿qué impacto puede tener esa nueva acusación? Y para mí es lo más interesante. El problema de Ozuna no necesariamente es cada controversia individual, es la acumulación. Cuando una celebridad tiene una polémica aislada, la audiencia suele pasar la página, pero cuando durante una década aparecen diferentes controversias alrededor de la misma persona, cada nuevo episodio reabre anteriores, porque pues, la gente sabe el pasado y ahí hay que dar mal el patrón. Eso puede generar una narrativa pública como otra vez Ozuna envuelto en problemas, y esa narrativa puede ser mucho más dañina que cualquiera de las controversias individuales consideradas. Pero existe otro elemento, las pruebas será fundamental. Las fotografías y capturas publicadas por Atkinson pueden generar una enorme presión mediática. Pero una publicación de Instagram no equivale automáticamente a una prueba judicial concluyente. Nada de eso. Porque habrá que determinar, entre otras cosas, cuándo fueron tomadas las fotografías, quién las tomó, cuándo ocurrieron las lesiones, si existen denuncias, si existen informes médicos, si existen denuncias policiales, si los mensajes pueden ser autenticados, si las cuentas o números pertenecen realmente a Ozuna, si existen testigos, si hay una cronología verificable de eso y sobre todo si Atkinson lleva el caso ante las autoridades. Y del otro lado habrá que esperar la versión de Ozuna y su equipo, obviamente. Pero mi lectura general del caso, yo dividiría la historia de Ozuna en tres etapas. Primera etapa el artista explosivo. Ozuna estaba obviamente ascendiendo a toda velocidad y tuvo varios episodios que afectaron su imagen. Colombia, incidente con SIDA y otros episodios. Fue una época donde todavía estaba aprendiendo a manejar el nivel de exposición que tenía. En el 2019, Kevin Fresh, y aquí las cosas cambió
completamente porque el caso Kevin Fresh mezcló sexo, dinero, extorsión, un adolescente, un artista famoso, más un asesinato. Y además, años después, la propia versión sobre la supuesta extorsión fue cuestionada por la fiscalía. La tercera etapa, 2026, conflictos personales y reputaciones. Después de Kevin Fresh, Ozuna tuvo conflictos musicales personales con Don Omar y Anuel, y aparecen una acusación directamente relacionada con una relación sentimental y una supuesta violencia doméstica. Por eso, Jillian Aquino podría convertirse en una de las controversias más delicadas de toda su carrera, dependiendo de lo que ocurra a partir de ahora. En fin, la noticia de Jillian todavía está en su fase inicial. Lo que tenemos hoy son acusaciones públicas acompañadas de fotografías, conversaciones y registros de llamada que ella presenta como respaldo, pero no una sentencia ni una determinación judicial contra Ozuna. Ojo con eso. Lo verdadero importante ahora es saber qué responde Ozuna, si Aquino presenta una denuncia formal, si aparecen nuevas pruebas y si las autoridades comienzan una investigación. Y si esto escala jurídicamente, la historia podría adquirir una dimensión mucho mayor que la de un simple polémica en redes sociales. Entonces, en cuanto al historial, Ozuna no ha tenido una carrera libre de controversia desde sus inicios en el 2017, pasando por Kevin Fresh, la guerra con Don Omar, el lanzamiento con Anuel y otras controversias legales y profesionales. Su nombre ha aparecido repetidamente en situaciones polémicas, pero es fundamentalmente distinguir entre hechos documentados, conflictos personales, acusaciones de terceros y delitos jurídicamente comprobables. O sea, si uno quiere de qué vaina, uno no puede decir, no, espérate, no. Nada de eso. Entonces, ahí es que uno tiene que ver qué es lo que. Tienen que ver qué es lo que, porque, señores, Ozuna lleva 10 años de polémicas, conflictos y acusaciones. O sea, del caso Kevin Fresh a Jillian Aquino, y veremos a ver qué pasa, porque esta historia obviamente crónicamente sin presentar acusaciones, no comprobamos nada como hecho, simplemente hacemos un análisis de todo lo que ha pasado Ozuna en su carrera, de todo lo que se ha visto involucrado desde su salida hasta la fecha. Comenta aquí debajo. Bye bye. Bounce.